Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren sintonizando esta transmisión. Le damos la más calurosa bienvenida a este nuevo programa organizado por el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. En esta ocasión estaremos conversando con la compañera Mirna Benavides. Mi nombre es Isela Sánchez, soy del Colectivo Digital de Europa, del Frente Intercontinental del FMLN. Me acompaña el compañero Carlos, a quien le vamos también a pedir que se presente. Gracias, Isela. Bienvenida, Mirna. Soy Carlos Cardona, también del Colectivo Digital de Europa, transmitiendo desde acá, desde Milán, Italia. Y agradecerle a todas las personas que nos están acompañando en este conversatorio, donde vamos a tener un tema muy importante para la vida de El Salvador, para la vida de la familia salvadoreña y sobre todo para la vida en acción de todas las mujeres hermosas, guapas, bonitas, lindas de El Salvador. El 8 de marzo llena de luz la historia. Así que gracias, Isela. Sí, pediríamos que Mirna se presente. Nosotros podemos decir que ella es secretaria nacional de Asuntos Municipales del FMLN, que es defensora de los derechos humanos, que es feminista, que es investigadora social, pero que quisiéramos que ella también se presente, le damos la bienvenida y que envíe un saludo a nuestras personas, nuestros compañeros de los diferentes colectivos y de los que se conectan en este momento. Muchas gracias, Isela, muchas gracias, Carlos, muchas gracias al compañero Alonso. Soy, como ya dijeron, Mirna Benavides. Tengo una militancia de larga data en el FMLN y por ahora soy parte también del Consejo Nacional del FMLN, secretaria nacional de municipalismo y acompaño, digamos, otros procesos de otro tipo. Soy investigadora, consultora y feminista. Aparte, soy socia de una organización feminista y, bueno, he tenido por muchos años mucha militancia feminista y militancia política. Un saludo a todas y todos quienes nos escuchan a nivel de todo el mundo, porque bueno, las salvadoreñas y los salvadoreños estamos en todos lados y sabemos que siempre estamos pendientes de lo que ocurre en nuestro querido El Salvador. Eh, entonces, que tengan un lindo día, un bonito lunes para todas y todos. Gracias, Gisela. Gracias. Y entrando en materia, Carlos, te cedo el micrófono a ti. Gracias, Gisela. También agradecerles a todas las personas que ya comenzaron a sintonizar este programa. Agradecerle también a todos los colectivos de Australia, de Canadá, de la costa este y oeste de Estados Unidos, de aquí de Europa, de las Islas Canarias y sobre todo de nuestro añorado El Salvador. Vamos a entrar en materia porque el tiempo es oro, dicen. Y este día el conversatorio está dedicado a ese 8 de marzo. El 8 de marzo llena de luz la historia. Así le hemos denominado a este conversatorio, donde vamos a estar hablando con Mirna Benavides, una compañera, pues, como ella lo dijo, ya de tantas luchas a nivel social y político, y sobre todo una de las grandes defensoras de los derechos humanos de las mujeres. Mirna, el día de ayer, domingo, se llevó a cabo una gran marcha. Yo digo una gran marcha porque sí hubo bastante afluencia, sobre todo
bueno, una marcha de las mujeres. Y el día de mañana, pues, martes 8, se llevará a cabo otra marcha. La pregunta que siempre se hace las personas o nos hacemos aquellas personas que no estamos sensibilizados ni concientizados con esta fecha, que año con año se que conmemora, ¿cuál es el significado, Mirna, de esta fecha 8 de marzo? ¿Por qué debemos continuar conmemorando esta fecha año con año? Muchas gracias, Carlos. Es un gusto poder compartir con ustedes. Y el 8 de marzo, no hay nada que celebrar el 8 de marzo. En realidad, el 8 de marzo no es para felicitarnos, no es para darnos flores ni chocolates. El 8 de marzo es una conmemoración luctuoria en algunos casos y una conmemoración de lucha. ¿Por qué digo luctuoria? Porque el 8 de marzo es un día que se conmemora para recordar que en 1908 mujeres en Chicago fueron quemadas en una fábrica porque estaban defendiendo sus derechos, exigiendo prestaciones laborales. A la patronal no le importó que murieran ahí. Entonces, para recordar esa lucha, se conmemora entonces el 8 de marzo como un simbolismo de la lucha histórica de las mujeres, porque siempre hemos estado presentes en las distintas luchas de la humanidad, aunque casi siempre en general no aparecemos en la historia. Si una busca mujeres relevantes en la historia, por distintos hechos en la humanidad es difícil encontrar. Y si se encuentra, siempre son párrafos muy pequeños. Pero cuando encontramos, buscamos de hombres, sí, abundan. ¿Esto qué quiero decir? Que la historia siempre, por las mismas relaciones de poder en la sociedad, ha invisibilizado a las mujeres. Hasta ahora no se dicen en realidad los nombres de las mujeres que fueron que murieron en esa gesta heroica en 1908. Pero también en 1910, Clara Zetkin levantó el tema del sufragio, del voto de las mujeres como un derecho. Ya antes, Olimpia de Gauges había también levantado el tema de los derechos civiles de las mujeres, porque recordemos que fue en Francia donde se habló de los derechos del hombre. Entonces el reclamo de ella fue qué pasaba con los derechos de las mujeres. Fue juzgada y decapitada por exigir los derechos de las mujeres. En el caso de El Salvador, recordemos a Prudencia Ayala, que también se atrevió a proponerse como candidata a presidenta. Situación que le fue negada porque el argumento que dijeron en ese momento es que la Constitución solo hablaba de presidentes, no de presidentas. Entonces, una letrita tan insignificante le evitó que ella fuera candidata a la presidencia. Pero entonces ella fue la primera mujer sufragista en el caso de El Salvador. Pero en 1920, en el caso de El Salvador, aquí hubo mujeres marchando, mujeres exigiendo los derechos, mujeres en las calles del antiguo San Salvador. Entonces las mujeres siempre hemos estado en la historia y han sido parte del avance de la humanidad, no reconocida, invisibilizada, pero ha sido parte. Entonces el 8 de marzo es para recordar eso que ocurrió, pero también para salir a las calles y reivindicar y exigir los derechos que existen en las legislaciones, pero que han sido negados porque no se ¿Usted las dio todas?
Febrero y marzo. ¿Cuántas te dio? Edith, se le estamos oyendo. Perdón, perdón. Entonces, para eso es el 8 de marzo, ¿verdad? Eso es lo que se conmemora. Para eso sirve, para que salgamos a las calles a visibilizar los derechos y a visibilizar que existimos y somos parte de esta sociedad y somos parte del ámbito laboral, somos parte de los distintos espacios de ámbitos de la sociedad en El Salvador y en el mundo. Entonces, a eso se debe que salgamos y nos tomemos las calles y manchemos a veces. Mucha gente no le gusta eso, pero es la forma de expresarnos que tenemos desde las posturas del pueblo, desde los movimientos populares y sociales y desde los movimientos feministas y de mujeres. Gracias, Mirna. Bueno, ya escuchamos a Mirna Benavides. Ya nos explicó en una línea de tiempo cómo cómo se ha venido conmemorando esta fecha y lo trágico que fue al inicio, ¿va? Por el simple hecho de solicitar mejores condiciones de trabajo. Si comparamos las condiciones de trabajo que antes existían con las que hay hoy en día, pues podríamos decir que no ha cambiado mucho, ¿va? Sin embargo, solo la lucha organizada de las mujeres ha venido derrotando, como se dice, al patriarcado sobre todo. Y eso es bien importante mantenerlo siempre presente y por eso no nos vamos a cansar de conmemorar año con año esta fecha muy importante, no solo para las mujeres, sino que para la sociedad entera, llámese salvadoreña, llámese sueca, italiana, de todo el mundo, porque la participación de las mujeres ha sido muy, muy importante. Mirna, si pensamos ahorita, si nos imagináramos cuál es el estado actual, en materia de derechos humanos, sobre todo que tienen que ver con las reivindicaciones, con la protección, con el combate frontal de la violencia, ¿realmente hemos tenido un retroceso o hemos avanzado, Mirna? En el caso en el caso de El Salvador y de la región centroamericana, podemos decir, los datos no son tan alentadores. En términos en el caso de El Salvador, hemos cerrado el 2021 con 132 feminicidios. Mujeres asesinadas, la mayoría de ellas jóvenes. Hemos visto que también se ha incrementado tremendamente las desapariciones forzadas de las mujeres. Más o menos los datos no tenemos datos oficiales, pero rondan unas 500 mujeres y quizás más de 1000 personas desaparecidas, probablemente un poco más mujeres que hombres, la mayoría jóvenes que después vemos que aparecen en fosas, asesinadas en distintos cementerios clandestinos. Y se ensañan mucho con las mujeres jóvenes. O sea, tenemos a estas alturas, ya hay una organización de familiares de personas desaparecidas forzadamente. Recordemos que en el último trimestre, bueno, casi en el último 6 meses, el gobierno ha negado y ha dado otros argumentos para decir que la gente no está desapareciendo, sino que se están yendo para Estados Unidos y no le dicen a su familia o que simplemente se van con alguien más. La sorpresa
es que después aparecen asesinadas. Bueno, han aparecido en el municipio de Nuevo Cuscatlán ya varias jóvenes, una futbolista, estudiantes que han sido desaparecidas, que se negaron a buscarlas, pero ya cuando las encontraron, obviamente, y fue por casualidad que las encontraron, no ha sido una política de gobierno que las esté buscando, sino que ha sido porque alguien se topó, alguien encontró indicios de un cementerio. O como en el caso de Chalchuapa, que fue alguien que logró escapar, quien dio aviso de la situación. Entonces, en el caso de los derechos y de la seguridad de las mujeres, en el caso de El Salvador ha habido un franco retroceso. También ha habido retroceso en el acceso a justicia y en las prestaciones, en el acceso a distintos servicios. Por ejemplo, teníamos un sistema articulado e integrado de prestación de servicios públicos para las mujeres que estaban articulados en el marco de Ciudad Mujer. O sea, allí se denunciaba la violencia, desapariciones de mujeres. Ahí podía gestionar un crédito, ahí podía gestionar capacitación, asesoría, etcétera. Por eso era un sistema integrado, ¿verdad? Y articulado de los distintos servicios del Estado. ¿Por qué se había planteado ese sistema y esa política pública? Porque en general a las mujeres les cuesta ir de un lado para otro a buscar los servicios que necesitan para poder garantizarse sus derechos. Entonces, ese sistema ya no existe. Ahora, también se ha reducido la denuncia de las violencias hacia las mujeres. ¿Por qué se reduce? Simplemente porque hay que ir a distintos lugares a presentar la violencia. La denuncia sobre que ha sido violentada o violada o golpeada, etc. Entonces, digamos que sí ha habido un retroceso bastante fuerte en el caso de los derechos de las mujeres y de los avances que habíamos tenido en el caso de El Salvador. En el asunto de también del juzgamiento y del acceso a justicia pronta, también ha habido un tremendo retroceso. No es nuevo, ese sí es estructural porque tiene que ver con el asunto del aborto. Han salido últimamente 4 mujeres que estaban condenadas por aborto, pero resulta que después de exigir revisión de sus casos, descubren que fueron abortos espontáneos, es decir, no fueron provocados por ellas, sino que por problemas de su organismo, qué sé yo, ¿verdad? Pero por problemas médicos. Sin embargo, habían sido condenadas a 30 años. La vida de esas mujeres han pasado presas por años sin recibir la justicia. ¿Por qué? Porque cuando van a ser juzgadas, no se les juzga desde la objetividad ni de los hechos, sino desde la subjetividad de verlas de entrada como asesinas. Entonces, digamos que allí hay una situación muy profunda que también se está visibilizando ahora. Ya hace varios años, hace como 10 años no podíamos hablar, no se hablaba de estos temas, pero desde hace más o menos unos 6 años, 7, se empezó a hablar del asunto de las presas por cuestiones de abortos terapéuticos, vamos a decir eso. Luego también ahora hay otro fenómeno que no estaba y es las prisioneras políticas. También ya en El Salvador tenemos compañeras del FMLN que están presas y que no se les ha seguido el debido proceso, que no tienen, las familias no pueden visitarles como establece el régimen de la carcelario, digamos. En realidad no deberían estar presas porque no tienen argumentos ni les han juzgado. ¿Por qué no les han juzgado? No les han juzgado porque no tienen
argumentos legales para retenerlas. Por eso son prisioneras del régimen. Pero no solo eso, también ya hay personas, mujeres presas por defender el derecho al agua, que son de Chalchuapa, ¿verdad? Entonces son cosas que cada vez más están apareciendo, aparte de el miedo, el temor y también de el fenómeno de la violencia sistemática que se ve en redes sociales, ¿verdad? A las mujeres en redes sociales, cuando damos una opinión política que no estamos de acuerdo con determinados temas vinculados al régimen, bueno, ahí ocurre de todo. Funcionarios, exfuncionarios, diciendo cosas denigrantes acerca de las mujeres. Y que no se atreva alguna mujer a denunciarlos porque buscan la manera de cómo desacreditarla o cómo crear casos. ¿Por qué? Porque realmente no tenemos un sistema judicial confiable. Es más difícil para las mujeres obtener justicia en el contexto salvadoreño, en donde, digamos, el Ejecutivo, el presidente, controla los distintos órganos del Estado. La pregunta es, ¿y a dónde iremos las mujeres a denunciar? Prácticamente nos estamos quedando sin sistema judicial que vele por los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, pero en particular que vele por los derechos de las mujeres. Y como dijo Carlos, el problema de los derechos de las mujeres no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad. Las sociedades muy desiguales no avanzan en su desarrollo porque no aprovechan las capacidades de las mujeres y de los hombres para que la sociedad avance. Todavía se ven infinidad de casos en las comunidades donde las mujeres llegan con sus dos o tres niños o niñas a las reuniones porque es la única condición que le pone el esposo para que vaya, que se lleven los niños y las niñas. La pregunta es ¿por qué la condiciona? Cuando le pregunta una a la mujer y su esposo se lleva a las reuniones a sus hijos, ay, ¿cómo va a creer? No se lo lleva, ¿verdad? Esa solo es una carga y una responsabilidad que nos dejan a las mujeres, pero no solo es una carga y una responsabilidad, es un mecanismo de control de lo que van a hacer, de lo que van a decir. Anda con los hijos, ¿verdad? Nadie se le puede acercar porque siempre están pensando que probablemente a las reuniones van a buscar algo más. Esta semana conversé con algunas mujeres y les pregunté cómo habían llegado a ser parte de un proyecto y qué había ocurrido en su familia, entonces, y en su comunidad. Y lo que dan testimonio es, mire, nos dicen que somos mujeres desocupadas, que andamos buscando marido, que pobrecito el marido que tenemos en la casa porque lo dejamos abandonado. Todos esos estigmas viven las mujeres en las comunidades cuando se atreven a irse a formar para defender sus derechos, ¿verdad? Y eso es ahora, en estos días, no es el año pasado ni el siglo pasado. Entonces las relaciones de opresión de las mujeres siempre están ahí. Entonces la lucha por los derechos de las mujeres, la lucha por la emancipación es permanente y es sistemática y constante. Si bien es cierto que han habido retrocesos, pero eso no quiere decir que nos vamos a sentar a llorar porque ha habido retroceso. Hay que defender lo conquistado y en eso, de eso tenemos conciencia las mujeres feministas, las mujeres del movimiento, ¿verdad? Que hay que defender lo conquistado. En términos de políticas públicas hay un retroceso. Se le quitaron presupuesto a Ciudad Mujer y a los distintos programas de apoyo a las mujeres. Hay que seguir dando esa lucha. Sabemos que está cuesta arriba y contracorriente por la composición de la Asamblea Legislativa, pero seguimos luchando y avanzando, porque solo así hemos llegado hasta donde estamos, ¿verdad? Gracias.
Bueno, gracias Mirna. Estamos conversando con Mirna Benavides. El 8 de marzo llena de luz la historia. Mirna Benavides, feminista, investigadora social, miembro del Consejo Nacional del FMLN, secretaria nacional de Asuntos Municipales, etcétera, etcétera. Esos mecanismos de control que hablaba Mirna, de manipulación, también es una expresión real de violencia. Una violencia que posiblemente sea que no se ve, pero internamente las compañeras mujeres la sienten y la expresan. Y contra eso van las luchas, no solo de las mujeres, sino de toda una sociedad que está sensibilizada y sobre todo concientizada de lo importante que es la lucha por la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Gisela, de las personas que nos están ahí acompañándonos, ¿podrías decir algún informe, Sí, algún comentario, preguntas, saludos? tenemos algunos saludos. Tenemos del Frente Intercontinental, compañeros del Frente Intercontinental, dice, estamos conversando con, bueno, la presentación de Mirna, ¿verdad? También Elin Vega, también saluda. Dice Elin Rodríguez, las mujeres un ejemplo a seguir, igualdad de género para ellas, vivan los derechos de las mujeres. También Julio César Julio César de Canadá nos dice, ¿qué nos puede decir del nuevo dolor que sufren las mujeres salvadoreñas? Esta es una pregunta que él hace que tal vez la podría ampliar más. Ariana Mendoza dice que la PNC y el Ministerio de Seguridad, aliados del patriarcado, cuando la familia denuncia desaparición de una mujer, lo único que dicen es, quizás se fue con el marido, cuando en realidad han sido secuestradas. Méndez también dice, debemos demandar la despenalización del aborto, si de verdad es un partido de izquierda revolucionario. Hugo García también manda saludos en el Día Internacional de la Mujer. Dictaduras nunca más, sin miedo y de frente. Y bueno, eso es los comentarios y saludos que hasta ahora hemos recibido, ¿verdad? Sí. Yo le quisiera preguntar a Mirna, ¿cómo es que el presupuesto de este año del 2022 afecta a las mujeres allá en El Salvador? Si nos puede hablar sobre eso. Bueno, ya había un poco empezado a conversar sobre lo del presupuesto, en qué afecta no solo el del 2022, sino el del 2020, el del 2021, o sea, en la reducción de los recursos a los programas sociales. Los programas sociales que tienen que ver con el acceso a la salud, el acceso a educación, distintos programas para jóvenes que buscaban reivindicar los derechos de las juventudes y de las mujeres. Pero también la reducción de programas específicos como la reducción de presupuesto para que Ciudad Mujer que hay en distintos departamentos sea infuncional. ¿Cuál es la lógica de irles quitando presupuesto? Bueno, que al ver que son infuncionales, automáticamente van desmontando este tipo de programas que reivindican y que tutelan los derechos de las mujeres. Si vemos la dinámica, la política pública de este gobierno, del gobierno actual, es eliminar todo aquello que viene de otro gobierno que era bueno. O en otros casos cambiarles nombre y cambiarles el contenido, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de
jóvenes, sigue existiendo lo de jóvenes, pero los programas que tiene ya no tienen la relevancia que tenían. O como Ciudad Mujer, el nombre está ahí, pero el contenido ya no existe. O Banca Mujer, en el Bandesal había el programa Banca Mujer. Ahora ya no hay un programa tan específico orientado hacia las mujeres, porque dicen que quieren ser incluyentes, entonces allí va todo el mundo. El asunto de la desigualdad de género, la opresión, la discriminación y la marginación requiere distintas estrategias. En este caso, crear programas específicos para las mujeres tiene que ver con una estrategia de equiparación de oportunidades o de acciones afirmativas que les permitan a las mujeres avanzar un poquito del retraso, del retraso en que estamos con respecto a los hombres, ¿verdad? Para eso se crean esos programas específicos, pero en el nombre de la inclusión y de la igualdad los eliminan, y eso es lo que sigue, es perpetuando la discriminación, perpetuando las desigualdades. Mientras no se haga nada específico, por ejemplo, para que haya igualdad en el salario, en el acceso al salario por igual trabajo, siempre va a haber una desigualdad. Que las mujeres ahora, la desigualdad en el salario es entre 50 y 100 dólares por el mismo puesto. Y en la educación ya no hace la diferencia. Mujeres con maestría obtienen mismos salarios que un hombre solo con licenciatura, ¿verdad? Por un mismo puesto. Entonces, esos asuntos ocurren ahí, en la sociedad. Entonces, ¿qué se requiere? Una política de acción afirmativa que garantice que los salarios van a ser pagados de acuerdo al puesto de trabajo y en igualdad con los hombres. Entonces, esas son las situaciones. Hay una agenda estratégica relacionada con el derecho a decidir de las mujeres y con el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, sobre la economía. Y ahí viene lo que decía una persona que opinaba que había que luchar por el aborto, ¿verdad? En este caso, se ha planteado el aborto terapéutico. Las 4 causales se ha dado por llamar, que una de ellas tiene que ver cuando son abortos por emergencias obstétricas. Que la mayoría de casos, los casos de las que están presas ha sido por problemas de emergencia obstétrica. Porque otro tipo de aborto, aquí no es permitido ningún tipo de aborto. Y recordemos que sí era permitido el aborto terapéutico, pero ahí por 1988 creo, o 98, se cambió, ahí el año lo tengo, se quitó ese aspecto de la Constitución. O sea, en vez de haber un avance, hubo un retroceso, ¿verdad? Porque el otro tipo de aborto que se plantea que debe ser legal es el aborto en el caso que la vida de la madre está en riesgo, ¿verdad? También el aborto en caso de violación. Pero las mujeres somos obligadas, una mujer violada es obligada a tener un hijo, producto de una violación traumática. Y lo que dicen, no, si se va a acostumbrar, lo que pasa es que no viven lo que vive una mujer cuando es violada. O sea, conozco una mujer que tiene un hijo que fue producto de una violación y para ella ha sido traumático. O sea, diferenciar entre que tuvo que tenerlo porque es obligación tenerlo y recordar que es producto de. Es bien difícil para ella, dice, yo lo amo siempre, pero eso no significa que no me recuerde cómo ocurrieron los hechos. Entonces, entonces el aspecto estratégico y estructural tiene que ver con el derecho a decidir de las mujeres sobre nuestro cuerpo.
Porque ¿quién decide sobre el cuerpo de las mujeres? Decide la iglesia. Decide el Estado cuando prohíbe cuestiones que debemos decidir solo y únicamente las mujeres. O deciden los esposos o las parejas. Incluso en cosas tan poco, cuando una mujer ya no quiere continuar una relación con un hombre, el hombre quiere obligarla a que continúe. Y si no accede, las asesinan. Por eso hay feminicidio. Muchos de esos asesinatos. Y muchas de ellas callan y su voz no es escuchada. O sea, se quieren ir, pero no se atreven por las amenazas. O sea, es bien difícil la situación de las mujeres cuando las condiciones materiales son difíciles. Viven en un cantón donde no hay transporte, no hay cómo movilizarse, no pueden salir y no tienen ingreso. Siempre tienen que seguir soportando la violencia por esas situaciones, y no es porque les guste, como muchos y muchas afirman. No, no es porque les guste, ni es porque están acostumbradas a que las mantengan, es que simplemente no hay condiciones materiales en primer lugar. Y en segundo lugar, hay una cuestión psicológica que se llama la situación de indefensión. Es decir, se sienten indefensas, que nadie las protege. Y ahora ni siquiera en la policía se puede tener confianza. Volviendo al asunto de Chalchuapa, que han sido un ex policía, y es un caso reservado porque suponemos que hay policías metidos, involucrados en ese asunto, policías activos, ¿verdad? Entonces son cosas dramáticas que viven cotidianamente las mujeres o que vivimos. Miren, en el caso de las mujeres profesionales, muchas siempre dicen, no, yo no soy violentada, no, yo me doy mi lugar. Se da su lugar. Es decir, tiene que pelearlo. Pero siempre ocurre, aunque tenga cargo de directora o directoras o jefaturas, miren, en una reunión donde está digamos un gerente y luego el personal de dirección, cuando habla un hombre puede hablar todo lo que quiera, pero cuando va a intervenir una mujer siempre le dicen, ay, por favor, sea concreta. Al hombre no le dijeron que si fuera concreta, pero a la mujer sí. Esa es una forma de desigualdad. Y eso ocurre en los partidos, hasta en nuestro partido ocurre eso. Cuando habla una mujer, allá afuera están los hombres hablando, haciendo otras cosas. Pero cuando habla un hombre, entra. No importa lo que diga cualquier cosa, sea buena o no tan buena, le escuchan. Pero a las mujeres no. ¿Por qué? Porque siempre, digamos, subyace que las mujeres somos ciudadanas de segundo nivel. Que no tenemos la categoría que tienen los hombres per se, por ser hombres. No, eso es el único, digamos, hecho. No tiene que ver si es profesional, si no es profesional, no, simplemente por ser hombre. Por eso decimos que tenemos y que vivimos en un sistema patriarcal. Y no es un pleito ni un conflicto de mujeres contra hombres y de hombres contra mujeres. No, no es eso. No es un problema con Carlos Cardona, ¿verdad? No es un problema con Alonso, no es un problema de ese tipo. Tiene que ver con el sistema, con las estructuras patriarcales que han ido creando esa forma de control y de opresión de los hombres hacia mujeres. Y también de hombres hacia otros hombres en el caso de cuando hacemos un análisis de clase. Los hombres que tienen recursos, que tienen empresas, oprimen a hombres que venden su fuerza de trabajo. Pero ese hombre que es oprimido ahí, oprime a alguien más en su casa. Y muchas veces las mujeres también nos volvemos opresoras porque oprimimos a nuestros hijos, porque es un círculo de opresión.
Entonces, ¿cómo romper ese círculo de opresión? Alguien escribía ahora en un debate que la educación, sí, la educación es parte, pero se requieren medidas integrales. No solo es una medida, son distintas medidas. Desde que cada mujer se asuma como sujeta de derecho, que cada mujer se asuma como protagonista de su vida y de la historia, pero también que la sociedad asuma que hay opresión, que hay desigualdades y que hay que hacer políticas públicas que contribuyan a reducir, a quitar o eliminar esos mecanismos de discriminación o esos mecanismos de opresión, ¿verdad? Entonces, digamos que es un asunto complejo. No es tan simple. Si fuera simple, después de 1975, que fue creado el Decenio de la Mujer, en 1975 por la ONU, ya no habría desigualdad. Nadie hablaría, diría, ay, no, es que las mujeres deben estar en su casa, no deben votar. Entonces es complicado. ¿Por qué? ¿Por qué es tan complejo? Porque tiene que ver con las relaciones de poder. Por eso es complejo. Porque para que haya una mujer diputada deberá de dejar de haber un hombre diputado. Para que haya una secretaria general de un partido deberá de dejar de haber un hombre secretario general. Pero eso tiene que ver por eso tiene que ver con las relaciones de poder, ¿verdad? Miren, la sociedad ha avanzado, las mujeres no han avanzado en la sociedad, ¿en qué asuntos? En asuntos de acceso a algunos recursos, en el asunto de tener voz pública, pero poco hemos avanzado en los cargos donde se toman decisiones, se controlan recursos y donde se distribuyen. Allí siempre son otros los que deciden. Y no es el asunto de que haya más mujeres en la Asamblea Legislativa, porque más mujeres en la Asamblea, hay varias mujeres en la Asamblea Legislativa, pero a la hora de las horas votan un presupuesto determinado por un hombre, por el grupo de poder del régimen actual. No se atreven a decir, no, ahí debemos meter, no hay programas específicos para mujeres, ¿verdad? O sea, entonces no se trata solo de que haya mujeres, sino que haya mujeres con sensibilidad y mujeres con un planteamiento claro de defensa de los derechos de las mujeres. Entonces mañana vamos a ir a marchar, algunas para recordarnos los derechos, otras para exigirlos y otras para honrar a nuestras antepasadas que fueron las primeras luchadoras y que nos han dejado un legado y que tenemos que defender ese legado. Entonces digamos que las marchas son simbolismos. Dejar lemas en las paredes son simbolismos. Cuando no se escucha la voz, las piedras hablan. Bueno, hasta en la Biblia dice, ¿verdad? Que van a hablar las piedras. Y es que vamos a escribir en las paredes y en las piedras los mensajes que no quieran escuchar. Y estarán ahí para la posteridad. Entonces la lucha de las mujeres es histórica. Fue de ayer, es de hoy y será de mañana, ¿verdad? Mientras haya opresión, mientras haya discriminación, hay una justificación justa, valga la redundancia, para salir a exigir nuestros derechos, ¿verdad? Gracias, Mirna. Interesante el planteamiento que nos acaba de hacer Mirna. Recuerde que este conversatorio es sobre el 8 de marzo, llena de luz la historia. Y mañana, pues, 8 de marzo, las mujeres a nivel mundial van a marchar. Y en algunos casos van a marchar, por ejemplo, aquí en Europa, contra la guerra. Aquí también contra el patriarcado, contra el autoritarismo,
contra el militarismo, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues, algunas de las consignas que se escucharon el día de ayer en la marcha allá en El Salvador, que le dimos seguimiento virtualmente, decía: marzo nos pertenece. Estaba bien claro. Unidas somos más fuertes. Y también decía una consigna: ni una menos. ¿Ya? Y también habían peticiones así muy fuertes y directas, claritas. Pude observar que habían narrativas bien construidas, bien resumidas, en lo que realmente son las luchas de las mujeres, no solo en El Salvador, sino que a nivel mundial. Por ejemplo, decía una: señor Nayib Bukele, disculpe las molestias, nos están desapareciendo. Si no luchamos juntas, nos matarán por separado. Hasta había un personaje ahí que se está haciendo bastante elocuente, una tal Lady Dragues. Ahí estaba, junto a las consignas y a las luchas de las mujeres. Y también el respeto a los derechos de las mujeres, de todas las mujeres. La aplicación de leyes que garantizan su protección. Reflexionar sobre la participación de las mujeres con discapacidad en las instituciones del Estado. También era otra de las consignas muy, muy importantes. Y también decían unas: por las mujeres asesinadas. Fíjense bien, ya Mirna decía algo al respecto. Desaparecidas y todas las que han sufrido violencia por el simple hecho de ser mujer. Muy importante para la familia saber qué es lo que se está haciendo, qué se están buscando a las desaparecidas, saber de los avances de la investigación, cosas que no se está dando. Y así una serie de consignas muy importantes. Pues el día de mañana creo que van a ser esas consignas, y creo que van a ser aún más consignas. Pero también, Mirna, para ir finalizando, quería abordar un tema de actualidad que quizás lleva ya sus 2 años. En este momento en lo que nos encontramos con una pandemia que ha venido a afectar la vida a nivel mundial. Y no solo en este caso de las mujeres. Ha venido a provocar un impacto emocional muy fuerte, no solo a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los ancianos, etc. El impacto del COVID, y no digamos del cambio climático en la vida de las mujeres. Mira, ¿cuáles son tus comentarios al respecto? Bueno, en el caso de cada uno son como temas muy fuertes, pero digamos que no lo voy a abordar así con todos los datos, pero en el caso de la pandemia, si bien es cierto, ha afectado a hombres, a mujeres y a niños y niñas, en realidad no ha sido por igual. Fíjense que la recarga de trabajo para las mujeres ha sido muy compleja y es muy compleja. Para aquellas que tienen hijos que van a la escuela e hijas que van a la escuela. ¿Por qué? Porque muchas de las mujeres han tenido que dejar de trabajar donde recibían remuneración para resolver, para atender a sus hijos e hijas en la cuestión educativa. Porque es bien difícil. Y todavía aún así es bien difícil por los niveles educativos de muchas de las mujeres que tienen ahora casi que dar clase en la casa, porque son como tutoras. Esa tutoría que daban en la escuela cuando iban presencialmente, ahora eso se ha derivado a la casa.
Pero ¿quién la asume? Los hombres no. La asumen las mujeres. Y ahí viene otro problema. Dejaron de ir a trabajar y de obtener ingresos. Entonces ya no tienen ingresos para resolver sus propias necesidades. Se incrementó la dependencia de ellas con respecto al esposo o a la pareja. Y eso se vuelve también un asunto de violencia, porque empiezan los líos que les niegan hasta para el pan, para las tortillas, para qué sé yo, en muchos casos diciendo que no tienen. Entonces es una situación compleja y para las niñas y los niños también es complejo. ¿Por qué? Porque la socialización con sus pares, con sus iguales, se ha cortado. Miren, yo hace como en el 2020 estuve apoyando a una señora porque ella tiene un nivel educativo bastante bajo con su hijo porque era por demás, no avanzaba. Me pidió apoyo porque aquí es mi vecina y le estuve ayudando. Pero eso implicaba dedicarle 3 horas al día. Y después ella le dedicaba las otras horas. Y ella andaba desesperada porque pues sí. Y también el niño y la niña ya estaban desesperados y saben que el deseo que ellos tenían para el siguiente año, lo que iban a pedir era regresar a la escuela. Porque es también un aspecto psicológico. O sea, lo que no se está valorando es, además de la reducción de ingresos en la familia, del incremento de la dependencia de las mujeres, también el daño psicológico que las niñas y los niños tienen ahora porque se cambió de tajo, digamos, la cultura educativa. Y el sistema no está preparado para eso. Y además se incrementaron los costos en el asunto de que hay que tener un buen teléfono o una buena computadora e internet, ¿verdad? Entonces la situación del incremento del costo de la vida a estas alturas se ha triplicado. Bueno, las pupusas que valían por aquí, la tía de mis hijos las daba a 35, el día de ayer ya valían 40 centavos. Pero ahora, claro, hay un argumento y una narrativa utilizada por el régimen que es la culpa de la guerra, cuando el problema ya venía de antes. La inflación viene de antes, porque la política económica del actual régimen es dejar hacer y dejar pasar y responder y hacer programas o hacer proyectos solo cuando les son útiles para incrementar su popularidad o su imagen o para limpiarla, ¿verdad? Allí se inventa cualquier cosa. Entonces es bien complejo para las mujeres que están viviendo con lo de la pandemia y vino para quedarse, pero no hay alternativas de empleo para las mujeres que tuvieron que dejar el empleo. Y ahora hay otro asunto, ¿qué es lo que se incrementó posterior al encierro de marzo hasta mayo? El sector informal de la economía. Cantidad de mujeres, cantidad de jóvenes que han puesto ahora su changarrito, como decimos, vea, o sea, su iniciativa económica. Aunque sea poquito lo que le quede, pero con la situación crítica y el alto costo de la vida le sirve. Pero entonces es una situación bien compleja. Ahora encontramos en donde hay trabazones por la cantidad de vehículos que tenemos, que venden dulces, que venden sándwich en la mañana, hasta la salida de unas colonias se colocan ahora jóvenes que han estudiado esta cuestión de cocina y que no perdieron su empleo porque cerraron, quebró el negocio, etcétera. Entonces la situación es bastante compleja posterior y al encierro y con la pandemia, y francamente no hay políticas públicas para contribuir a solucionar el problema o por lo menos para paliarlo. Eso no existe, ¿verdad? Y en el caso, miren, del medio ambiente, del cambio climático, aquí nos lleva al asunto de las mujeres rurales,
las mujeres campesinas. Son productoras no reconocidas por el sistema porque en su DUI dice ama de casa. Por lo tanto, no son sujetas de derecho como productoras. Entonces no pueden acceder al paquete, aunque ahora no sabemos si va a haber. Ve, aquí ya no se sabe mayor cosa. No tienen acceso porque no están vistas como productoras. Se creó hace varios años la Mesa Nacional de las Mujeres Productoras, que tenían una relación directa con el Ministerio de Agricultura. Esa sigue existiendo ahí, pero no sirve para reivindicar derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque ni caso les hace el actual ministro. O sea, simplemente está ahí como para decir, ahí sigue esa organización, pero sin que pueda acceder a los derechos ni que tenga poder de decisión sobre el reparto o la designación o la asignación del paquete. Ese por un lado. Por el otro lado, en el asunto del cambio climático tiene otro montón de aristas que tiene que ver con que El Salvador es un país con el 98% de su territorio vulnerable. Y las mujeres en las comunidades viven a la orilla de los ríos, a la orilla de los barrancos. Están constantemente en riesgo, ya sea por inundación o por deslizamiento. Recordemos que el 26 y el 28% de las mujeres son jefas de hogar. Ellas son las únicas responsables del sostén de su familia y por tanto cualquier problema que pasa lo asumen ellas. Entonces, y en el área rural, las mujeres, los hogares más pobres son jefados por mujeres. Entonces, cuando viene el impacto el efecto del cambio climático, porque el cambio climático ya está, pero sus efectos son los que se viven con pérdidas de sus pocas producciones, pérdida de sus medios de vida cuando hay inundaciones o cuando hay deslizamiento. Entonces, el cambio climático en la vida de las mujeres campesinas e indígenas es dramático cuando les afecta sus medios de vida y su forma de vida, porque muchas veces tienen que migrar porque se les cayó un barranco sobre la casa y eso se rompe todo su tejido de apoyo que tenía allí en la comunidad. Entonces son situaciones bien complejas que viven las mujeres. Y por otro lado, hay muchas comunidades, mire, ahí solo en Santa Isabel y Izhuatán hay unas comunidades que por más que se les apoye con transporte es bien difícil para ellas porque el transporte no hay caminos para que llegue un pick-up allí. Tienen que caminar largas horas. En verano pueden salir, pero en invierno quedan totalmente aisladas en su comunidad. Allí también es una situación difícil, pero hay una oportunidad si hubieran políticas públicas para contribuir a que en la comunidad surjan iniciativas socioeconómicas que resuelvan los problemas de las necesidades inmediatas ahí. Pero eso tampoco lo tenemos. Hay algunas organizaciones que están trabajando esa parte, pero pues sí, un recurso que pueda disponer una organización a un presupuesto de Estado es incomparable. Pero bueno, el esfuerzo lo hacen muchas organizaciones, ¿verdad? De seguir apoyando estas, para contribuir a la dignificación de las mujeres en las comunidades, de las mujeres campesinas y las mujeres indígenas. Gracias, Mirna. Gracias. La pandemia COVID-19 ha generado un gran impacto negativo, no solo a nivel emocional, mental, físico, en la salud y sobre todo en este caso en las mujeres.
también ha golpeado fuertemente la economía familiar, el presupuesto familiar. Y sin duda eso es violencia patrimonial. Bueno, de mi parte, agradecer a Mirna su tiempo, su energía y su disposición siempre de estar apoyando este programa, esta plataforma, este canal. Somos el canal del FMLN en el exterior, el canal oficial y el único. Así que le voy a dar la palabra a la compañera Gisela para que pues, nos dé las palabras de cierre, de agradecimiento, o se pueda también decir alguna opinión adicional. Gracias. Sí, agradecemos, sí, a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático, la participación de la compañera Mirna Benavides y a todas las personas que siguieron en vivo, nos enviaron sus saludos, compartieron y comentaron. Ha sido un conversatorio muy interesante, muy enriquecedor. Te han mandado saludos personales para Mirna. Excelente información. Me gusta, dice Méndez Méndez. Me gusta la coherencia y la forma pausada de explicar, entre otros, ¿verdad? También, Jorge Eduardo Castillo desde San Francisco, California, también envía sus saludos. Alejandro Benavides también envía saludos para Mirna. Excelente programa. Nos despedimos de ustedes por hoy, invitándoles a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para las y los presos políticos en El Salvador. Agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y por la democracia en El Salvador. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. La lucha continúa. Dictadura nunca más. Viva el FMLN. Gracias.